Buenas tardes, mi nombre es Marlene Mateo Rosario, matrícula 122-0307. Pertenezco a la sesión 54 de Metodologías de la Educación Musical y Expresión, y en el día de hoy les estaré hablando de los métodos Dalcroze y método Kodály. El método Dalcroze de Emil Jacques Dalcroze fue un compositor, músico y educador musical suizo que desarrolló la rítmica Dalcroze, un método de aprendizaje y de experimentar la música a través del movimiento. El método Dalcroze se centra en involucrar el movimiento corporal para trabajar el ritmo y establecer pautas sonoras, así como realizar mentalmente representaciones de los sonidos. Para ello, se desarrolla el oído del alumno y sus habilidades de percepción y coordinación corporal a través de diferentes actividades con las que aprenden conceptos musicales. Dalcroze se oponía al aprendizaje mecánico de la música. A través de movimientos corporales trabajaba la educación del oído y el desarrollo perceptivo del ritmo. En su método, el solfeo musical en el espacio posibilita visualizar las diferentes nociones musicales. El método Dalcroze es una metodología que trabaja aspectos de la música mediante el movimiento corporal, valiéndose del desarrollo del oído y del ritmo para su aprendizaje. La rítmica Dalcroze se basa en la improvisación. Los alumnos caminan libremente y cuando empieza la música, adaptan poco a poco su marcha al compás de la música, introduciendo los valores de las notas, las negras para marchar, las corcheas para correr y las corcheas con puntillos y semicorcheas para saltar. Principales características del método Dalcroze. Se caracteriza porque su objetivo es desarrollar el oído musical, los sentidos melódicos, tonal y armónicos a través de un sexto sentido que es el muscular, desarrollando a través del movimiento. Las características más destacadas de este método son que se basa en el aprendizaje de la rítmica, se aleja de la enseñanza tradicional de la música, buscando el aprendizaje mediante la experimentación del movimiento. Las sesiones se establecen con una duración mínima de 30 minutos, apoyo en la actividad corporal para desarrollar el oído musical. Mediante el movimiento se trabaja el ritmo, así como otros elementos de la música, como la melodía. Mejora la orientación espacial en el alumno, favorece la improvisación. Consejos para aplicar el método Dalcroze. Para trabajar lo anteriormente mencionado, se pueden realizar diferentes juegos musicales con los alumnos, adaptados a las edades y características de estos. Un ejemplo de actividades que se utilizan en este método de aprendizaje de la música es mediante la reproducción de diferentes sonidos, permitir a los alumnos la improvisación de la expresión corporal en función de cómo sientan la música. Con un único instrumento, marcar un compás que el estudiante deba seguir mediante el movimiento de los pies. Ahora les estaré hablando del método Kodály. Zoltán Kodály fue un destacado músico húngaro cuyo estilo musical atravesó primero una fase de postromántica y que evolucionó luego hacia su característica principal, la mezcla de folclore y armonías complejas. Desarrollado en Hungría durante la primera mitad del siglo XX. Kodály en realidad es un concepto de educación musical que establece los principios que sustentan las técnicas de enseñanza musical, el repertorio musical y su progresión, además de componer una gran cantidad de música con una finalidad formativa. El método Kodály es un método de educación musical basado en el canto coral que parte de la música tradicional como lengua materna, a partir de la cual un niño aprende a leer y escribir su propio idioma musical. Kodály permite desarrollar diferentes capacidades cognitivas, corporales,
socializadoras, sonoras y sensitivas, a través de la interpretación de la música tradicional, del contexto, cuya vinculación puede efectivizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Kodály, en su método, utiliza como elemento principal el canto, dado que se considera un instrumento y la base de la actividad musical, por lo que los demás instrumentos son usados solo como acompañamiento. Además, a través de la interpretación de canciones populares, se trabaja la metodología y el ritmo. Así, su pedagogía se fundamenta en una serie de puntos que da a conocer en el artículo las corales infantiles. Este método trabaja con el canto coral a través de canciones tradicionales mediante las cuales el alumnado desarrolla la lectura y escritura de la música. Tras el aprendizaje de piezas cantadas, se trabajan las mismas canciones con instrumentos. Kodály, quien en 1946 y 1949 dirigió la Academia de Ciencia de Hungría, decía que lo académico puede venir después. Primero, el niño necesita experimentar experiencias musicales. Hoy lo más probable es que cualquier niño que finalizó en Hungría la escuela aprendió el solfeo con este método. El solfeo es una técnica de entrenamiento para adquirir rapidez en la lectura de partitura. Requiere además de entrenamiento auditivo, concentración y constancia en la práctica. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición.